¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Amén. ¿Cuántos gritan amén? Amén. ¿Cuántos gritan aleluya? Bueno, iglesia, un día más, delante de la presencia de Dios. Que Dios bendiga al hermano Diego por este tiempo de oración. ¿Y cuántos han venido a oír la palabra de Dios? Amén. Todos habéis venido a oír la palabra de Dios. Bueno, como siempre pediría a las madres, con los niños, como siempre, Dios os bendiga por vuestro esfuerzo. Y bueno, iglesia, yo voy a seguir lo que ayer empecé. ¿A cuánto les hizo bien la palabra de Dios? ¿Les hizo bien? Amén. Por hacer un recordatorio rápidamente, hablemos que el apóstol San Pablo se dirigía a la iglesia de los Gálatas y Pablo primeramente puso dos ilustraciones para hacerlos volver a la verdad, que en un principio les predicó, y dijimos que Pablo primeramente les recuerda cómo ellos recibieron el Evangelio. ¿Os acordáis? Con mucho amor, eran fieles, estaban dispuestos a dar todo por Pablo hasta sus ojos. Luego Pablo, viendo que no le hacían caso de esa manera, les exhorta diciendo que están en la carne y ya no en el espíritu, que se están gloriando en sus propias obras, no hacen caso. Entonces Pablo va a usar este último medio, que es, digamos, el punto final de Pablo para hacer volver a los Gálatas. Y dijo que Cristo le había llamado a él, no por hombres, y que todo lo que había recibido él como doctrina, tampoco se le habían enseñado a hombres. Y hoy voy a dar los dos puntos, porque el énfasis de Pablo en este último punto es predicar solamente de Cristo, es decir, engendrar a Jesús. Y si de esta manera ya no os volvéis, es imposible. Porque si Jesús, hablar de él, no te vuelve a él, no hay otra forma. ¿Sí o no, iglesia? Nos vamos a leer. Si lo puedes dar un poco más de fuerza, no es el micro, que salga, que yo me noto con más fuerza. No sé cómo decirte lo que es, pero con más fuerza. ¿Leemos la palabra de Dios, iglesia? ¿Sí o no? Ahí. Gálatas, capítulo 1, verso 15, dice: pero cuánto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Verso 16. Revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles. Amén. Amén. La iglesia lo confirma con un amén. Amén. Aquí hay dos puntos que Pablo son el final de este relato para convertir a los Gálatas. Y dice que Dios le apartó desde el vientre de su madre, y dice Pablo dos cosas: para revelar a su Hijo en mí y para predicar del Hijo. Amén. Para revelar a su Hijo en mí y para predicar de Jesucristo. Quisiera matizar dos puntos antes de entrar en la palabra. Cuando aquí Pablo dice que Dios le apartó desde el vientre de su madre, no es el concepto que nosotros entendemos como lo creen los calvinistas, que Dios predestina a las personas antes de los tiempos. Nosotros lo que creemos es que cuando Pablo dice aquí que Dios le apartó desde el vientre de su madre, entendemos que cuando Dios llama a las personas, es cierto que los hombres no pueden ir a Dios, pero cuando Dios llama a las personas, Dios promueve todos los movimientos para que tú te conviertas, pero Dios respeta la libertad humana. Amén. Aunque Dios te convence de pecado, Dios respeta tu libertad si quieres y dices sí, y si quieres dices no. ¿Sí o no? Pero Dios no predestina a nadie, como dicen los calvinistas, que te obliga a creer aunque tú no quieras, porque estaba predestinada desde los tiempos de los hijos. No, nosotros creemos que hay una iglesia predestinada como cuerpo, pero los individuos somos responsables del sí y del no al llamado de Dios. La gente puede salirse de la salvación porque Dios respeta tu libertad, porque Dios nos creó libres. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con me apartó por su gracia? Porque cuando Dios te llamó, iglesia, Dios te llamó para que Cristo fuese revelado en ti. Amén. Este es el propósito
del mensaje de esta tarde. Pablo deja claro a los Gálatas: el medio de que ustedes estén en la iglesia no es para divertirse, no es para pasar el rato, sino para revelar, manifestar, mostrar, como dice Juan, andar como él anduvo, o como dice Pedro, seguir sus pisadas, o como dijo Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Es decir, el propósito, hermana, de que tú estés aquí, y hermano, tú estés aquí, es para que yo y tú revelemos a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se le llama en la Biblia el Espíritu de Cristo. ¿Por qué se le identifica al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo? Porque la misión del Espíritu Santo es revelar en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo, su carácter, su amor, su misericordia, su justicia, su poder, su autoridad, la forma de mirar como mira Jesús, así tenemos que mirar nosotros, la forma de oír como tiene Jesús, así tenemos que oír nosotros, la forma de hablar que tiene Jesús, así tenemos que hablar nosotros. En otras palabras, que cuando la gente te vea, vean en ti a Jesús. ¿Estoy explicando, iglesia? Bueno, pues eso a los Gálatas no les interesaba. Los Gálatas no querían manifestar a Jesús. ¿Es aquí? ¿Sí o no, iglesia? Revelar y predicar de Jesús. Ese es el mensaje último de Pablo. Gálatas, Dios os salvó para que vosotros viváis una vida de tal manera que vuestro objetivo sea Jesús. Y cuando vosotros manifestéis en vuestras entrañas la imagen de Jesús, entonces anunciad al mundo que Jesús es el Señor. Pero ¿de qué sirve que yo anuncie hoy aquí predicando a Jesucristo si no quiero parecerme a Él? ¿Qué sentido tiene predicar toda una vida y pastorear si lo que estoy revelando es la ley del pecado? ¿Qué sentido tiene hablar de la resurrección de entre los muertos y de que Cristo viene si me tiene atrapado el pecado? No tiene ningún sentido. Por eso Pablo pone un orden. Dios nos llama, Dios nos revela su palabra, Dios nos quiere que nos parezcamos a Él para que luego hablemos de Él a la gente. Pero de nada sirve que tú hables a la gente de Él si la gente no ve en ti a Él. La gente primero tiene que ver en ti a Él. Y cuando la gente ve en ti el amor de Dios, entonces te escucharán, te hablarán y pondrán oído. Y ponerme, iglesia, atención porque voy rápido del mensaje. Dios no ha muerto en la cruz. Dios manifestado en carne no ha derramado su sangre y pasó esos vituperios para que ahora el Espíritu Santo nos dé una casa. No. Dios no nos ha apartado de este mundo, de las tinieblas y de las garras del diablo para que yo y tú vivamos bien. No te equivoques. Dios no nos ha llamado a vivir bien. Dios no nos ha llamado a ser felices. Dios no nos ha llamado a tener casas. El propósito del Espíritu Santo no es que yo tenga dinero. El propósito del Espíritu Santo no es que yo viva bien y tenga buenos alimentos en la casa. No, para nada. Dios nos ha sacado de las tinieblas para que tenga un solo objetivo. Y ese único objetivo del Espíritu Santo es que yo y tú nos parezcamos a Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo no quiere hacernos con dinero. Oh Señor, bendíceme en mi trabajo, porque si no, no voy al culto. ¿Qué va? Dios no está interesado en que yo prospere económicamente, para nada. Ese no son los objetivos de Dios. Por eso dice Pablo: el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere que tú pidas las añadiduras, porque las añadiduras te vendrán en el tiempo conforme Él quiere. Tú no puedes exigir a Dios una casa ni dinero, ni que te bendiga en tu trabajo. Se lo puedes decir, pero no obligarle, porque a Dios no lo obliga a nadie. Pero hay una cosa que Dios quiere que tú le pidas, y Él quiere que tú te parezcas a Jesús, que de tus entrañas salgan los frutos del Espíritu, que de una vez en nosotros brote el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que te pongas a orar por la noche, no diciéndole: Padre, dame dinero, bendíceme en el mercadillo, o dame un coche. ¿Qué va? Esas son oraciones puramente vanas, sin ningún sentido. Cuando tú te pongas a orar, dile: Señor, quiero parecerme a ti, quiero sentir como tú, quiero hablar como tú. Eso es el Evangelio, revelar a Jesús en nuestro corazón. Hermanos, que no nos pase el tiempo, que no se nos pasen los años solamente preocupado por cosas terrenales, porque a veces a mí me envuelven cuando
la nevera vacía, me pongo a llorar y a hablar en lenguas. Pero qué poco hablo en lenguas cuando veo que en mis entrañas no corren los ríos de agua de vida. Qué poco lloramos cuando la casa no brota la santidad. Qué poco lloramos cuando el amor de Dios no reina en nuestro corazón. Solo lloramos por cosas terrenales. Solo lloramos por cosas que perecen, por cosas que se rompen, por cosas que se marchitan. Pero dice Pablo, Gálatas, yo no lloro por las cosas de esta tierra, porque para mí las cosas de esta tierra son basura. Pero yo me propongo una cosa, Gálatas, revelar a Jesucristo en mis entrañas, que la gente vea en mí a Jesús. Iglesia de Plasencia, llevamos muchos años, llevamos demasiados años, yo llevo ya muchos años, me he criado en el culto, me conozco todos los coros, pero la pregunta es, ¿ven en mí a Jesús? Esa es la pregunta. Hermana, ¿ven en ti una gitana o ven a Jesús? Hermano, ¿qué ven nosotros? ¿Gitanos o cristianos? Porque hermanos, el que tiene a Cristo se le nota. El que tiene a Cristo se le nota. ¿Cuándo quieren a Cristo? ¿Cuándo quieren a Cristo? ¿Pueden gritar un poderoso? ¡Amén! Por darles aplauso al Rey de la Gloria. ¿Cuándo gritan amén? ¿Cuándo gritan aleluya? Ahora entramos en este punto. ¿Me estáis siguiendo? Dios no está interesado en darte casas. Y no pasa nada que te la compres si tienes dinero. Pero no te preocupes, que ese no es el objetivo de Dios. Y el Señor quiere verme con dinero, tampoco es el objetivo de Dios. Dios te dará el pan necesario. Y Dios dejará que entre en tu casa el dinero que está dentro de sus planes, no el dinero que está dentro de tus planes. Dios te dará el coche que está dentro de sus planes, no el coche que está dentro de tus planes. Y Dios te bendecirá conforme a sus planes, no conforme a tus mentalidades. ¿Y cómo me probará Dios? No conforme tú quieres, sino conforme Él quiere, porque el propósito del Espíritu Santo es pasarte por pruebas, adversidades, para que te parezcas a Jesús. ¿Me estáis siguiendo, iglesia? Está Adán y Eva. Ya sucedió el tema, ¿sí o no? Yo sigo, ¿sí o no, iglesia? ¿Me estáis siguiendo, sí o no? Adán y Eva pecan. Y cuando pecan, fijaros lo que piensa la autoridad, que es Adán. Como Adán ha pecado y ha hecho caso de ella, gloria al Señor. ¿Os gozáis, iglesia? Yo hizo caso de ella. Y por hacer caso de ella, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no, iglesia? Hizo caso de ella, le buscó la ruina. Le buscó la ruina el pobre Adán. Y fijaros lo que piensa la autoridad ahora. Como Adán ya no tiene cobertura de Dios, ha perdido la luz, ha perdido todo. Fijaros la estrategia de Adán. Chica, vamos a cosernos hojas de higuera. Un fenómeno. Cosernos hojas de higuera. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? A escondernos entre los árboles. ¿Y qué haces, Adán, entre los árboles? Si Dios te ha puesto para hablar de la tierra, si Dios te ha puesto para juzgar al mundo, ¿qué haces escondiéndote entre los árboles? Dice, porque Adán tenía miedo. ¿Sabes qué representa Adán y Eva con hojas de higuera? A los cristianos de los Gálatas cuando están entrando otra vez al judaísmo. ¿Sí o no? Las hojas de higuera representan sistemas humanos para tapar la vergüenza del pecado, pero no hay remedios humanos que tapen la vergüenza del pecado. En la iglesia podemos hacer danzas. Niñas de 8 años, que yo no me importa que les haga. Niñas de 12, mañana niñas de 15, mañana de 20, de 30, de 50 hasta de 70. Danzas, poco a poco. Pastor, ¿podemos hacer una obra de teatro? Venga. Pastor, ¿por qué no haces una reencuentra? Mañana los hago yo, mañana una reencuentra. ¿Con cuántos cantantes? 1800 cantantes, pastor. Pues 1800 cantantes. ¿Y qué queréis más? Pues, ¿podemos bailar en el culto? Bailar en el culto. Son remedios de sistemas que no quitan depresiones ni raíces de amargura. Una danza no echa fuera demonios. Y al que viene con problemas matrimoniales no le va a sanar jamás. ¿Por qué? Porque son remedios y sistemas humanos para gente que no quiere convertirse de verdad y quieren entretenerlos. Pero Pablo dice, Gálatas, yo no quiero entreteneros, pareceros a Jesús. Y parecerte a Jesús no entretiene, porque es sufrimiento, es padecimiento, es negarse a uno mismo. ¿Me estáis siguiendo, iglesia? Adán usa un método, hojas de higuera, un sistema humano bajo la tradición. Hermanos, la cultura gitana es buena, pero la cultura gitana no puede parar el pecado que mora en nosotros. Pero Jesucristo tiene el poder de parar todo el pecado que hay en nosotros. No busquemos sistemas humanos para bendecir a la iglesia.
vamos a buscar sistemas divinos para convertir a la iglesia. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí o no? Dios se queda mirando a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Dices que tuve miedo. Claro, ¿cómo no vas a tener miedo, Adán? Si has buscado un sistema de hoja y tiguera para vencer a la serpiente no se le vence con hoja y tiguera, a Satanás no se le echa con la cultura, a Satanás no se le echa con una lanza, a Satanás se le echa con la palabra. Y cuando hay palabra, los demonios se van. Cuando la palabra gobierna, los demonios se van. ¿Sabes qué necesita el pueblo? La palabra de Dios, que rompe cadenas, que es paz, es agua, es hermana y es martillo. Alabado sea la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios? Adán salió de los árboles, hijo, tanto días escondido, sal. Porque mirad, el hombre es tan engañoso que se cree que se puede esconder de Dios. ¿Qué haces Adán debajo de un árbol si Dios es omnisciente, omnipresente? ¿Qué malo es el pecado? Que te hace esconderte en lugares creyendo que nadie te ve y lo peor es que te está viendo Dios. ¿Sí o no? Si no me ha visto nadie, ya no te ha visto nadie, pero te ha visto Dios. Pero el pecado es tan engañoso. Le saca Dios de los árboles. Sal ya, sal. Y dice Génesis 3:21. Y Dios le dio pieles de animales. Apocalipsis dice, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Sabéis qué se sacrificó en el huerto de Edén? Un cordero. Y con ese cordero fueron vestidos Adán y Eva. Y ahora Adán, quitado las hojas de higuera, el sistema religioso, el sistema cultural, el sistema de la moralidad humana, el sistema de las filosofías modernas, fue quitado de Adán y se le puso al cordero. Cuando Adán miraba a Eva, decía, chica, ¿qué guapa estás? Claro, porque tenía la piel del cordero. Y ella decía, pues ahora sí que está guapo, chico. Y tienes un pelazo. Chula de pelo que tienes. Y dijo Adán, claro, porque tengo al cordero. Es que cuando tienes al cordero todo el mundo te ve guapo. Pero cuando no tienes al cordero, qué feo estoy. Y todo el mundo me dice, qué feo estás, pastor. Claro, porque no tengo al cordero. Pero el cordero quita las caras agrias, pone cara dulce, gente amable, gente de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Iglesia de presencia, ¿sí o no? En el principio, un cordero. Y Adán dice, bueno, pues vamos a enseñar a nuestros hijos que es un cordero. Caín no hizo caso, pero a ver sí. Dice, y Adán y Abel ofrecía sacrificios de cordero. Claro, porque hizo caso a su padre. ¿Y quién agradó a Dios? La agradó a Abel, no Caín. Y ese sistema, desde el huerto, llegó hasta la cruz del Calvario, un cordero, porque Dios siempre se mueve por sacrificios de corderos. Y Pablo dice a los gentiles de allí, de los Gálatas y a los judaizantes, el sistema del Edén está en Gálatas. Cristo es el fundamento. ¿Estáis siguiendo? Y dice la palabra del Señor que Jesucristo pisa un cementerio, y cuando pisa el cementerio se le queda mirando un endemoniado gadareno con una legión de demonios, un hombre poseído, encadenado en el cementerio. Nadie le visitaba, ni su familia, ni sus hermanos, pero apareció el cordero. ¿Estáis conmigo? Apareció el cordero. Y cuando aparece el cordero le dice al demonio, y los demonios salieron y se metieron en unos cerdos. Dice que había un hombre sano en su juicio, cabal a los pies de Jesús, el gadareno. Y el gadareno se levanta y le dice, maestro, quiero seguirte. Y dice Jesús, no, a mí no me sigas, vete a los tuyos, a los que te conocen, y di lo que yo he hecho contigo. Es decir, gadareno, dile a la gente que a ti te atormentaban demonios, que vivías en un cementerio atado, donde nadie te quería, pero pasó el cordero. Y cuando pasó el cordero, te dio la vida. Ves a los tuyos, vete a la región de Decápolis. La región de Decápolis eran 10 regiones, 10 ciudades. Por eso dijo Cristo, a mí no me sigas. Vete donde te conocen, a ti te conocen en 10 regiones. Vete y dile lo que yo he hecho contigo, Gadareno. Y cuando el Gadareno, dice la Biblia, que se metió por los pueblos, decía, Jesús me ha liberado, Jesús me ha liberado. Yo tenía demonios, me atormentaban demonios, me perseguían demonios por la noche, me atormentaban los demonios en el cementerio, pero apareció el Cordero, y el Cordero me liberó, el Cordero me salvó. Dice que el Gadareno le daba la gloria a Dios, y todo el mundo oía, ¿quién es este? Este es el endemoniado, pero ya no está poseído, no. ¿Y quién ha hecho eso en él? Jesucristo, 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 presencia. No hay otro que pueda darte la vida, se llama Jesucristo, Jesucristo. Él está aquí para salvarte, Él está aquí para ayudarte en tu matrimonio,
en tu vida. Si le echó una legión de demonios al gadareno, yo digo que de mí puede quitar las amarguras y las depresiones. Si en el gadareno echó una legión de demonios, que son 6.000 demonios, yo quiero que de mí puede quitar la pena y la angustia. Por eso, Plasencia, el Cordero está aquí para revelarse en tu casa y en tu vida. ¿Cuántos quieren a Cristo? ¿Tú quieres a Cristo? Y yo pregunto, iglesia, si un poseído como el gadareno hablaba de Jesús, el gadareno no dijo voy a hablar de casa, de dinero y de mercadillos o la venta que llevamos nosotros por las calles. No me preocupan los muebles. Gadareno, ¿y qué hablas? ¿De quién hablas? Hablo de Jesús, porque me encontré con él. Y cuando me acerqué a él, un solo minuto con él, me echó una legión de demonios de mi cuerpo. Mi vida es para él. La pregunta, hermanos, no me digáis lo que Dios ha hecho contigo. Yo tengo una pregunta hoy. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Cuántos bienes ha traído Dios a tu casa? Pregunto, ¿no merece la pena hablar de él a la gente y decirle lo que Jesús ha hecho contigo? Pero ¿sabéis por qué hay gente que no habla de él? Hay dos. Una, o porque me he hecho tan frío y tan profesional del culto que creo ya me sé todas. O dos, nunca fue libre por Jesús. Pero yo tengo una pregunta, si ha sido libre por su mano, habla a la gente de su luz, habla a la gente de su amor. ¿Sí o no? Dice la Biblia que Mateo, cobrador de impuestos, está contando billetes. Mira, me voy a comprar una lavadora para ella, me voy a comprar a la niña una coqueta con 20 colores, una peineta, un vestido para cuando se pida. Al niño le compró unos dientes, unas orejas. Yo no sé cuánto dinero tenía Mateo para comprar orejas, dientes. Era un fenómeno Mateo, era cobrador de impuestos, publicano, tenía más billetes, tenía una casa Mateo, bendito sea el Señor. Pero apareció por ahí alguien tan precioso y tan hermoso llamado Jesucristo. Y Cristo sabía que Mateo tenía dinero. Cristo sabía que Mateo tenía un buen sueldo. Y yo siempre he dicho, Señor, ¿por qué le quitaste su dinerito? ¿Por qué le quitaste su sueldo? ¿Por qué le quitaste sus ingresos? Porque dijo el Señor, porque a mí no me da pena de quitar vuestros ingresos. Lo que te tiene que dar pena a ti es vivir en pecado. Pero a mí no me da pena que tú rebajes tu economía. Pero a ti te tiene que dar pena y temblar el cuerpo si yo vengo y tú no estás preparado. Mateo, sígueme. Y ese sígueme se le metió en las entrañas a Mateo, de tal manera que dice, y Mateo dejándolo todo siguió a Jesús. Y cuando siguió a Jesús, dice la Biblia, que le invitó a su casa, y en su casa que dice que había pecadores, porque Mateo era un publicano, y sus amigos eran pecadores, y ahí estaba Jesús comiendo con ellos, hablándoles del Evangelio. Pero pasando los años, han pasado los años por Mateo, y queremos ver quién es Mateo, qué ha pasado con Mateo. Ese publicano que ha sido de él, un día se levantó de la silla, pero no sabemos nada de él. Háblanos, Mateo. Y Mateo dice en su propio libro, Mateo 10, cuando Jesús me llamó, yo era publicano. Qué alegría de reconocer lo que éramos antes de venir a Jesús. Pero cuando Mateo reconoce en el capítulo 10 que era publicano, no me avergüenzo de donde Dios me llamó. Era publicano cuando Cristo me llamó. Y yo traigo un mensaje, lo que Cristo limpió, que nadie lo llame inmundo. Lo que Cristo limpia, que nadie lo llame inmundo. Mateo dice, yo era publicano, robaba a mi pueblo, sí. Pero cuando Mateo va a hablar, no habla de él, no habla de sus casas. ¿Qué dice? La genealogía de Jesucristo. Empieza a hablar de Cristo, de su descendencia. En el capítulo 2 habla de la niñez de Jesús. Y a partir del capítulo 10 empieza a hablar del ministerio de Jesús. Cómo predicaba Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo enseñaba Jesús, cómo echaba fuera demonios Jesús, cómo predicaba Jesús, cómo dormía Jesús, cómo andó por encima del mar Jesús, cómo reprendía los vientos del mar Jesús. El mensaje y el vocabulario de Mateo era Jesús. Jesús sanaba, Jesús predicaba, Jesús echaba fuera demonios. Mateo, háblanos de ti. Mateo, tú eres apóstol. Mateo, eres apóstol. No, de mí yo no se puede hablar. Bueno, sí, se voy a decir algo. Era publicano, pero él me llamó. ¿Y de quién vas a hablar? De él. Murió en una cruz, resucitó el tercer día, venció a la muerte. Mateo, háblanos de Jesús, de su genealogía, de su niñez y su ministerio. El vocabulario de Mateo era Jesús. Pero se levanta Lucas. Lucas ya no es publicano. Lucas no es como el gadareno. Lucas es médico. Lucas viene de gente respetada, de una familia de dinero, un hombre con estudios en el siglo I, médico. Pero este médico fue encontrado por Jesucristo y le llamó, porque Jesucristo llama endemoniados, a médicos, a abogados, a futbolistas, a pobres y a ricos, porque todo el mundo necesita de Jesús, todo el mundo necesita de Cristo. Y dice Lucas, cuando va a escribir el Evangelio, dice Lucas, voy a hablar donde nació este.
Y este nació en un pesebre, envuelto en pañales, rodeado de animales. Y dice Lucas, y Jesús crecía en gracia, y Dios estaba con él. Y Lucas nos habla que cuando era niño, a los 12 años, le persiguieron sus padres, su madre dijo: Jesús, a mí no me busquéis, porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ahora Lucas se va al Jordán, y en el capítulo 4 habla de Jesús en las aguas, cómo fue bautizado y presentado por su padre. Y ahora Lucas hace igual que Mateo: Jesús echando fuera demonios, Jesús sanando enfermos, Jesús predicando, Jesús sanando enfermos, Jesús andando por encima del mar, Jesús murió, Jesús resucitó. Tienen el mismo lenguaje, el mismo patrón. Mateo habla del ministerio de Jesús, muerte y resurrección, y Lucas habla de su ministerio, muerte y resurrección. Mateo habla de la niñez y Lucas habla de su nacimiento. Pero todos los evangelios, ni Lucas habla de su medicina, ni Lucas habla de que era médico, ni de Lucas es que era un fenómeno. Lucas, cuando va a escribir un libro, solo habla de Jesús. Y yo traigo una pregunta: ¿de qué se predican los púlpitos? ¿De nosotros o de él? Hay que hablar de Jesucristo, que él ha muerto en la cruz, él ha resucitado para salvarte, para salvarte, para salvarte. Alabado sea Jesucristo, nuestro Señor. ¿Creéis que es así? ¿Creéis que es así? Aparece Juan el apóstol, un pescador. Este no es ni médico, ni publicano, ni endemoniado, ni tampoco vivía en el huerto de Edén. Este era pescador. Y este pescador del Burgo, que su vida era pescar, era un fenómeno pescando, toda su vida pescando. Aparece Jesús y le llama: suelta las redes, Juan. Así que ven. Y ahora Juan, pasan los años, que ha pasado este pescador, que ha terminado en la cruz, pero no sabemos nada de él. Que habla Juan, Juan habla tú. Y dice Juan: ¿Jesús habla yo de qué? ¿Para qué? Jesús aburro, soy pescador. Hermanos, que nosotros aburrimos. Sí, Señor. Nuestras historias, interpretémoslo bien, sí nos preocupan tu historia, y nos preocupa tu pena, pero la gente no quiere saber nada de nosotros. La gente quiere saber de Jesús. Tenemos que aprovechar el tiempo cuando se predica, cuando se canta, cuando estamos en la calle. Dice Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y él era la luz de los hombres. Y ese verbo, palabra logos, se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él estaba en el seno del Padre, y él la daba a conocer. Por Moisés vino la ley, mas por Jesucristo vino la gracia y la verdad. Juan, tú no hablas de su nacimiento, no. De eso ya habla Mateo y Lucas. Jesús habla de su eternidad. Él no tiene tiempo, él no tiene límites. Jesucristo va más allá de la historia. Jesucristo está más allá del tiempo y del universo. Hablar de Jesús es irnos a los tiempos pasados de la eternidad donde no hay historia. Hablar de Jesús es hablar de alguien divino que estaba en el seno del Padre en la eternidad, unido al Padre y al Espíritu Santo. Hablaros del verbo es aquel que no depende de la materia, ni del sol, ni de los ríos. Es hablar de aquel que no depende de las estrellas, ni de los hombres, ni de los gobiernos. Es aquel que creó al hombre del polvo de la tierra, la mujer de la costilla. Es aquel que ha creado 7.8 millones de especies animales. Es aquel que sujeta en su mano el universo, que ha suspendido la tierra en el aire. Hablaros de Jesús es hablar de lo más grande. No hay límites. No puedo explicar lo que es Jesús. Jesús va más allá de un sentimiento de culto. Jesucristo va más allá de 4 lágrimas en el culto. Jesucristo va más allá de ser ministerio, llegar a ser importante, aunque ni a mí me reconozcan en un cartel. Jesucristo va más allá, dice Juan. Él es la vida y la luz. Y sin él estamos muertos, porque él es la imagen del Dios invisible. Hablar de Jesús es hablar más allá del dinero y de las casas. Es hablar de una experiencia vivida, de un Dios que se mete en nuestras entrañas, que te enamora, que te cautiva. Ese es Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús no es iglesia evangélica, Filadelfia, la Asamblea de Dios, ni bautista, ni presbiteriano, ni metodista. Jesús no es un sistema religioso de hombres. Jesucristo no es el monopolio de 4 personas que se quieren aprovechar de este territorio. ¡No! Jesucristo es aquel que vive en la eternidad, que se metió en el espacio-tiempo para darnos a conocer su obra de amor. Y para que yo y tú, que estábamos perdidos en las garras
nos dio la luz. El Evangelio no son cuatro paredes, hermano. Aquí no sé, nadie pierde el tiempo, ni tú has dejado tus años, ni has desperdiciado tu tiempo, ancianos. Estamos aquí porque hablar de Él y dedicarle nuestro tiempo es un honor. Dedicarle nuestros años a Él ha sido los mejores años que nos podemos dedicar. Hermano que me estás escuchando, Cristo te ama. Pero Cristo va más allá de este mundo glorioso y de esta vanidad y de la vanagloria de los ojos. Jesucristo está más allá del pecado, de las lujurias de este mundo. Un rato con Jesús vale más que todo el tiempo que puedes aprovechar en esta tierra. Y dice Juan: en el principio era el verbo, pero ese verbo dijo: yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Juan. Dice: él levantó a un hombre paralítico, a Lázaro 4 días muerto, le sacó del sepulcro. Este es Jesús, que con un grito un muerto le escucha y un hombre que no puede andar sale corriendo. Este es Jesús, el que dijo: el que esté cansado venga a mí, y el que tenga sed venga a mí y beba. Yo soy el pan descendido del cielo. Y Juan, hablando de Jesús, dice: él le trataron como un malhechor, a él le dijeron crucificarle, le compararon con Barrabás, dice Juan. Todos lo eligieron, los religiosos, los tradicionales, los fariseos, no pudieron elegir a Jesús. Y se voy a dar un punto de como no me sé lejos, dejarlo yo. ¿Por qué eligieron los fariseos a Barrabás y no a Jesús? Porque cada uno elige conforme la naturaleza que vive. Tú no puedes elegir el bien si vives para el mal. Entonces los fariseos eran asesinos y Barrabás era un asesino. ¿Cómo van a elegir asesinos al bien? No pueden, no podían. Por eso dijeron: a Jesús matarle y a Barrabás soltarle. Hermanos, cada uno va a dar lo que tiene que dar. No podemos pedir a gente religiosa que dé vida, no puede ser. Pero todo el que está pegado a la vida, ese pámpano da fruto. Si uno de iglesia del Señor, si uno, y Juan sigue hablando de él. No, Juan, ese camino, sí, la verdad, la vida, el pan, el agua. Pero sale Juan en Apocalipsis y dice: pero eres el alfa y la omega, el rey de reyes, señor de señores, la raíz de David. Él es el todopoderoso. Él es el que abre, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Jesucristo es el verbo, el que tiene en su bulo escrito un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es: ¿por qué Juan se tira en el Evangelio de Juan 3 cartas que escribe más Apocalipsis? Y si tú estudias el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Apocalipsis, solo vas a encontrar un nombre central: Jesús, 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 Jesús. El pan, la vida, el alfa, la omega, el camino, la verdad, el poderoso, su mensaje. Solo habla de él. La pregunta es: ¿de quién hablas? ¿Para quién vives? ¿Para qué dedicas tu mente y tu tiempo? ¿Para ti? O como dice Pablo: él me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. ¿Estáis siguiendo, presente? ¿Creéis que este Dios? ¿Creéis que es así? ¿Aguantáis 10 minutos? ¿Sí o no? El mensaje dura hasta Nochebuena. Pero lo dejo en una hora. No tiene que estar hasta Nochebuena. ¿Habéis visto el orden, hermanos? Os llama Moisés. Y fijaros cómo trabaja Dios. Dice Moisés: dime, Señor, antes de irte al desierto vas a hacer algo. Coge un cordero. Y ese cordero, ¿qué hago, Señor? De 1 año. Perfecto, Moisés, vale. Llama a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las jovencitas, a los casados, a los que no están casados, a todo Israel, 3 millones, que vengan a las 3 de la tarde, haz una reunión a las 3, entre las 2 tardes. Y después, ¿qué hago, Señor? Cuando veas a toda la multitud, enseña el cordero. ¿Y qué hago? Sacrifícale. Vale, va Moisés, está todo el pueblo. Moisés, ¿qué hacemos aquí? Esta reunión, la causa de esta reunión es el cordero. ¿Amén? Vale, ¿y qué hacemos? Este cordero os va a librar de los demonios que van a venir a las 12 de la noche. Ahora vosotros, sacrificar un cordero, cada familia, un cordero, la sangre en los postes, pero luego el cordero le ponéis en medio de la mesa y toda la familia a comer. Y cuando vengan los ángeles destructores, verán la sangre por fuera y entenderán que el cordero está dentro. Y se irán. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis siguiendo? Moisés primero predica del cordero, ¿sí o no? Y luego engendra que el cordero se meta en las casas. Y cuando ya mete al cordero en la casa, llevó al cordero al tabernáculo. ¿Seguís el orden? Esto es precioso, créese de verdad. Primero predica del cordero en la calle.
Luego mete al cordero en las casas. Y cuando el cordero ya está en las casas, lleva el cordero al tabernáculo para sacrificarle cada año. Eso lo voy a decir en versión gitana. ¿Queréis en versión gitana? No podemos meter al cordero aquí si el cordero no está en tu casa. Moisés le dijo a Dios, antes de llevar al cordero al tabernáculo, mete al cordero en las casas. Porque si respetan a Dios en sus casas, le respetarán en el tabernáculo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se lo voy a repetir otra vez. Si yo me predican de Cristo, pero en mi casa no gobierna Cristo, pues en mi casa no se respeta ni yo, ni mi mujer, ni mis hijos respetamos a Jesús. ¿Cómo queréis que le respete aquí? Aquí tampoco le puedo respetar. ¿Sí o no, ancianos? ¿Siervos? ¿No es así? Si yo no respeto a Jesús en mi intimidad, ¿cómo le voy a respetar aquí? Hay gente que viene aquí, oh Padre, desde los vientos del norte te va a venir, como no te arrepientas, ahí lo que te va a venir del norte. Hermanos, a Dios se le respeta en la casa, a Dios se le respeta en tu secreto con Él. Pues aquí también le vas a respetar. Pero ¿sabéis por qué hay gente que en los cultos no respetan a Cristo? Porque es la evidencia que en su casa tampoco está. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué enseñanza le da Dios? 3 patrones. Primero, enseña al cordero a todos. Luego dices que lo lleven a su casa, para que en su casa haya luz. Y una vez que vean los efectos de la luz, entonces engendra que en el tabernáculo, una vez al año por expiación, se echará y se rociará la sangre 7 veces en el lugar santísimo. Iglesia, yo no puedo engendrar o predicar de Cristo aquí y tú te goces, si ese Cristo no te lo llevas a tu casa y lo vives. Pero si tú vives a Cristo en tu casa, aquí te vas a gozar. Aquí te vas a gozar. ¿Sabéis por qué hay gente que no se goza en los cultos? Porque en su casa no gobierna Jesús. Y por eso quiere ver el gozo aquí. Aquí no te puedes gozar, porque no respetas a Cristo en tu casa. Sin en cambio, Moisés se preocupó de que el cordero primero le vieran en la calle, le sacrificó, engendró que le metieran en sus casas. Y luego Moisés durante 40 años tuvo la dedicación de sacrificar un cordero todos los años en el lugar santísimo para que Dios no derramase su ira sobre Israel. Pero un hombre llamado Caifás, y entra en el mensaje, este representa la tradición. ¿Estáis viendo con el libro de Gálatas? Este no es un líder como Moisés, este es un mal líder. Ha llegado al poder a través de su suegro Anás. Porque en Israel tenía que haber un sumo sacerdote. En ese tiempo había 2. ¿Por qué había 2? El suegro y el yerno. Pues ¿a qué tienen? Topa ellos. Pues déjalo para lo que va. Y Caifás era el sumo sacerdote, hermano. ¿Y sabéis quién entró en el templo? El Cordero de Dios. Y cuando dijo Caifás, ¿quién eres tú? Jesús. Dijo, ¿quién soy yo? Mira Caifás, me verás viniendo en las nubes. Dice Caifás se rasgó las vestiduras en señal de rechazo. En otras palabras, vete del templo, no te quiero. ¿Tú aplico esto y termino? Caifás representa la tradición y el sistema humano. El sistema evangélico humano no quiere al cordero, se rasga las vestiduras. Pero Moisés dijo, el cordero reinará en el tabernáculo. Depende de quién gobierne en las iglesias, veremos si está el cordero o gobernamos nosotros. Si aquí gobierna, aquí no, porque aquí soy todo Dios. Hay iglesias que gobierna la cultura, el tío, el primo, humanismo. A Jesús la han echado. Pero si queremos que gobierne Jesús aquí, todos nuestros principios serán derrumbados por su poder. ¿Me estáis siguiendo? Y termina Pablo, Gálatas, no seáis como Caifás, que echó al cordero del templo y al final ese templo fue destruido por el general Tito. Haced como Moisés, que engendró al cordero en las casas y en el tabernáculo y dijo a Moisés, esta ceremonia la recordaréis por todas las edades. Qué alegría, hermanos, de esa gente que ha dejado la semilla de Cristo. Qué alegría de esas familias que representan a Jesús. Qué alegría de esas familias que ves el poder del Espíritu Santo en ellos. Qué alegría de esa gente que vence el pecado, a los demonios, porque Cristo gobierna en su casa.
Qué alegría de esa familia que cuando le dicen perdona, dice, pastor, perdono porque Jesús oraba por sus transgresores. Qué alegría de esa iglesia que echa fuera demonios porque Jesús echaba fuera demonios. Qué alegría de esa iglesia que sabe restaurar al dolido y al perdido. Y es como dijo Cristo, el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar a los quebrantados, para liberar a los oprimidos. Iglesia de Plasencia, en esta iglesia gobierna Jesucristo. Aquí hay poder para echar fuera demonios, aquí hay poder para sanar al dolido, aquí hay poder para perdonar los pecados, porque aquí reina Jesucristo el Señor. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Iglesia de Plasencia, aparecernos a Jesús, aparecernos a Jesucristo. Que reine el amor, que reine el poder, y que reine el perdón, que reine el Espíritu Santo, que se vaya el pecado, que se vayan los demonios, y que reine Jesucristo. Alabado sea Jesús. Iglesia, Pablo dice, si esto ya no se cambia, adiós. Quedaros con vuestras fiestas solemnes, celebrar la Pascua, celebrar el pan sin levadura, el Yom Kippur. Si queréis lavar los pies a todos vuestros ancianos y a vuestros rabinos, pero os digo algo, habéis caído de la gracia, os vais al infierno. Qué duro era Pablo, así no hay que hablar. Si a ti no te hace bien el mensaje de la cruz, su amor, sus misericordias, su ternura, si a ti no te convierte en lo que Cristo ha hecho con tu casa y con tu vida, si a ti no te hace orar la obra de Jesucristo en la cruz, que se hizo maldito por nosotros, que cargó la ira de su Padre, es decir, pasó nuestro infierno. Si a ti esos juicios que cayó sobre él, que era para nosotros, no te enamora, no te cautiva, no te hace orar, a ti no te cambia nadie, no te cambia ni un milagro, a ti no te cambia ni que te prospere. Y aunque Dios te diese todo el dinero del mundo, tú no cambias. Si la obra de Jesucristo crucificado y resucitado a ti no te cambia tus entrañas, adiós, hasta luego. Pero yo te traigo un mensaje, Jesús te ama. Y este es el momento que te arrepientas de tus pecados. Ven a los pies de la cruz. En Él hay gozo. En el mundo será destruido. El diablo tiene poder para arruinar tu mente, arruinarte tus pensamientos y tu matrimonio. No dejes que llegue ese momento. Vete a Jesús, vete al Cordero en tu casa y verás la paz, el bien y la luz. Hermanos, el Evangelio no es el pastor, ni tampoco predicador ni evangelista. El Evangelio no es el del coro, no es llegar a una reputación evangélica. El Evangelio es vivir a Jesús, experimentar a Jesús, adorar a Jesús y un día ver a Jesús. En eso se centra el Evangelio. Pastor, es aburrido, no hay más, no podemos, aquí no podemos faltar, no sé chiflar. Muchas veces que ya hacerlo, digo, Fernando, chiflar, digo, para que parezca un buen predicador. No me sale, hermano, chiflar. ¡No me sale! Quiero chiflar para parecer mejor predicador, pero no me sale. Pero ¿sabes qué me dijo el Señor? No habéis ningún buen predicador. Si yo no estoy contigo, no eres nadie. Si yo no te respaldo, no vales para nada. Eres en mi palabrero, solo palabras y palabras y palabras y palabras y palabras. Pero si yo estoy contigo, Ezequiel, no hay nada que se pueda parar. Iglesia, tú sin Dios no eres nadie. Pero si Jesús está en tu casa, Dios te hará una persona, te hará una familia elocuente, una familia que todos miren. Iglesia de Plasencia, no sé cómo decírtelo. Venga a Jesús en tu corazón, lleva a Jesús a tu casa y suelta todo lo que hay que soltar y vive para Él. Preocúpate de una cosa todos estos años que te quede de vida, estar a cuentas con Jesús, porque un día estaremos delante de Él y daremos cuenta y Él dirá: ¿qué has hecho con tu vida? Te estuve llamando día y noche, te llamé en invierno, en verano, en primavera. Te llamé todos los días de tu vida, te hablé cuando andabas por la calle, en el coche, te hablé en tu territorio, también en ese mundo que estabas, te llamé, te voceé, ven a mí, ven a mí, ven a mí, arrepiéntete, pero no me hiciste caso, perdiste tu vida. Dice Moisés, el hombre vive entre 70 y 80 años, somos como la niebla que estamos y desaparecemos. Dice Santiago, a los que decís mañana compraremos y venderemos, no digáis eso, mejor decir si Dios quiere viviremos, porque el hombre es como la niebla, que estamos y desaparecemos, somos como la hierba, estamos un poco de tiempo y nos marchitamos. Eso es la gloria del hombre, la gloria del hombre no vale para nada. Ha habido gitanos muy hermosos, gitanos guapos que han envejecido. ¿Por qué? Porque todo pasa. Gitanos ricos, pobres, pero hermanos, lo que Él da no pasa.
Nadie puede romper la palabra de Dios en nuestros corazones. El perdón de pecados nadie lo puede quitar en la iglesia. Nos espera la vida eterna, nos espera una gloria tremenda. Hermanos, aprovecha tu tiempo, no desperdicies por cosas de esta tierra. Aparta los odios, las envidias, no desperdicies tu tiempo. Perdona al que tengas que perdonar, amas al que tengas que amar, ayudas al que tengas que ayudar y sobre todo ora, ayuna, desvélate por Dios, porque más tarde o más temprano vendrá el tribunal de Cristo y dirá: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. Iglesia de Presencia, hay una gloria que nos espera y esa gloria se llama, dice Pablo, la esperanza de gloria, se llama Jesucristo. Iglesia de Presencia, esto es lo que tenía de parte del Señor y que Dios os bendiga.